Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos una vez más, aleluya, en esta hora, aleluya, para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor Jesús, aleluya. Así es que, amados, empezamos un poquito tarde, pero aquí estamos, amén. Aquí estamos para estudiar la palabra de nuestro Dios en esta hora, que es hora de discipulados. Aleluya, les pedimos disculpas por, recuérdese que son aparatos en los cuales se tienen que estar actualizando, amén, y nos agarró en esta hora. Pero aquí estamos para empezar, amados. Así es que los bendecimos, los que ya estamos, aleluya, vamos a seguir y vamos a empezar, amén, a estudiar. Así es que yo le ayudo, yo oro por usted y usted ora por mí para ir entrando, amén. Pero antes quiero leer la palabra del Señor, quiero leer una porción de lo cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Y el nombre del tema lo hemos titulado Un ejemplo para la iglesia. Amén. Un ejemplo, hay muchos ejemplos de los cuales nosotros tenemos que seguir, pero mejor los dejamos para cuando ya estemos estudiando la palabra. Amén, para no entretenerlos más. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a aprovechar el tiempo. Aleluya, pero también le pido a cada uno de ustedes, amado, que nos ayude a compartir, amén, ayúdenos a compartir esta página, estos temas, amén, para que podamos nosotros llegar hasta más lugares, amén, que podamos entrar a otros hogares, que otros hermanos o familiares de que no conozcan a Cristo puedan también estarlos escuchando, amén, porque esto también va a servir para ellos, amén, para que ellos puedan acercarse a nuestro Dios. Amén. Así es que Romanos, vamos a leer la palabra de Dios antes de orar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quiero entrar con ese texto. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor amado, por tu amor y tu misericordia, porque nos permites poder estar aquí, Señor, sentados a la mesa. Señor amado, poder compartir esta palabra, Dios mío, esta enseñanza. Señor amado, que podamos ser edificados a través de ella, Señor amado, y que podamos recibirla, Señor, con solicitud. Señor amado, gracias te doy. Señor, te pido que en esta hora, Señor, nos des una fresca unción, Señor, para poder compartirla. Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están allí viéndonos, escuchándonos, Señor, que abras el entendimiento, Señor, para que ellos puedan atesorar, Señor, tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te doy, Señor Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú te mueves, Dios mío, Dios santo, en medio nuestro, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, amados hermanos, amadas hermanas, como les decía al principio, empezamos un poquito tarde. Bueno, no es tarde, gracias a las computadoras, pues verdad que ellas son las que a través de estos modos nos movemos, pero ya estamos aquí listos para estudiar y vamos a hablar, amados, algo, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que la podamos desglosar, amén, para que nosotros podamos mirar en esta trayectoria en la cual hemos emprendido como hijos de Dios, como cristianos, ahora como creyentes, amén, como la iglesia de Jesucristo, que
que podamos nosotros seguir avanzando, amados, cada vez más. Amén. El conocimiento de la palabra, aleluya, o el conocimiento de las escrituras, aleluya, influye en nuestra actitud hacia el presente y hacia el futuro. Escuche esto, amada iglesia. El conocimiento, dependiendo cuánto conocimiento nosotros tengamos en la palabra, y también, claro, hay que ponerlo en práctica este conocimiento. Amén. Dice que va a influir en nuestra actitud hacia el presente, en este presente o hacia el futuro. Eso es lo que estamos leyendo. Dice, cuanto más sepamos de lo que Dios hizo, aleluya, en el pasado, cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hará en los días venideros. Aleluya. Entre más sepamos de lo que Dios hizo. Aleluya. Por eso nosotros no podemos separar el nuevo con el viejo. Siempre van a ir agarrados de la mano los dos. Amén. Porque nos deja ver muchas cosas de lo que hicieron en los antiguos, en el antiguo tiempo, para que nosotros, dice la palabra de Dios que es un ejemplo para nosotros. Amén, para que nosotros no caigamos en eso. Amén, sino que nosotros sigamos avanzando cada vez más. Quiero que vaya juntamente conmigo. Vamos a ir más a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. De ahí vamos a estar desarrollando, de ahí vamos a sacar, vamos a entresacar, amada iglesia, lo que está sucediendo, lo que sucedió o lo que puede suceder, amén, porque dice la palabra que son ejemplos para nosotros, para nuestra vida. Escuche todo esto, acompáñeme. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Escuche esto. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos, para los que vivimos en estos tiempos últimos. Escuche, el versículo 12 dice, así pues, que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Aleluya. Entonces, vamos a empezar, amada iglesia, a mirar esto de lo que Dios nos está hablando, de lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo a nosotros. Amén. Dios nos habla, escuche, Dios nos habla por medio de ejemplos. Amén. Y esos están plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro que usted tiene. Amén. O muchas de las veces lo podemos decir ahora en el teléfono, en la tableta o en la computadora, porque ya los hemos metido allí. Pero sea como sea libro, sea teléfono, sea como sea, ahí hay ejemplos para nosotros. Amén. Que Dios, amada iglesia, nos ha dejado a nosotros para que nosotros los veamos, amén, y los podamos nosotros hacer. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Los buenos hay que hacerlos y los malos no hay que hacerlos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando dice que todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Amén. Para nosotros la iglesia, son ejemplos, amén, para que nosotros podamos caminar en ellos, ya sean buenos, no vuelvo a repetir, sean buenos o sean malos. Aquí el apóstol nos declara el propósito con que Dios registró en las Escrituras tales ejemplos, como los presentados en estos versículos. Dice, existen para beneficiar al mundo de esta dispensación final cristiana. Aleluya. Nosotros hoy en día, amada iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, hoy en día es cuando más nosotros nos tenemos que pegar a las Escrituras.
No nos tenemos que pegar a lo que dice el hermano, lo que dice fulano, lo que dice aquel, lo que dice el otro. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Porque muchos nos confundimos o muchos se confunden porque uno habla una cosa, otro habla otra cosa, que él dice otra cosa. Amén. Y la atesoran como si realmente fuera la verdad. Pero realmente, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Para eso nosotros tenemos que empezar a escudriñar la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que estar alimentándonos con la palabra de Dios. Amén. Porque muchos podemos decirlo, uno predica de una forma, otro predica de otra forma, pero en realidad la palabra de Dios, ¿qué dice? Y eso es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Dice, existen para beneficiar, amén, a todo el mundo de esta dispensación final, más hoy en estos tiempos. Aleluya. ¿Qué es un ejemplo? Dice que un ejemplo, dice que es un caso o hecho sucedido en otro tiempo que se propone o bien para que se limite y se siga si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. Como le decía, hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Nosotros, ¿cuáles son los que seguimos? ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros hacemos? Y eso es, amada iglesia, lo que vamos a tratar de desenvolver el día de hoy. Amén, porque es una advertencia. El apóstol Pablo quedaron plasmados en la palabra de Dios. Dice el apóstol, dice el apóstol en las Escrituras, dice y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Escuche, para los que vivimos hoy en estos últimos tiempos. Nosotros sabemos, amada iglesia, y lo estamos viendo, que los tiempos, amén, son malos. Y es cuando más nosotros tenemos que apegarnos. Y nosotros, aquí en las Escrituras, aquí es donde nosotros nos tenemos que basar. Aquí es donde Dios nos ha dejado plasmada la palabra. Timoteo dice en 3:16, creo que es primera Timoteo 3:16, que toda la Escritura es buena. Amén. Y enseña, redarguye. Amén. Edifica. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que pegarnos a la palabra para que ella pueda mirar y ahí poder mirar qué es lo que nosotros tenemos que seguir. Pues hay hombres, nosotros miramos hombres malos en la palabra de Dios, hay hombres buenos que siguieron en los caminos de Dios y a esos son los que nosotros tenemos que fijarnos, qué fue lo que ellos hicieron para que nosotros, amados, podamos seguir avanzando, para que nosotros nos beneficiemos con eso. Amén. Aleluya. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Dice que en griego, esta palabra, hupodigma, amén, que es ejemplo, aquello que es mostrado, ejemplo, ya sea para limitación o para advertencia. Escuche, vuelvo a repetir, aquello que es mostrado, amén, ejemplo ya sea para limitación o para advertencia. Aleluya, amén. Y hay ejemplos que a nosotros, amado, nos están como una advertencia, como lo está diciendo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, amén, el apóstol Pablo. Ahora, quiero que vaya juntamente conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15, 16 y 17. Aleluya. No sé si voy un poco rápido, pero quiero entrar a lo que es a los puntos para que podamos mirar los ejemplos de los cuales, amada iglesia, son una advertencia para nosotros. No vaya a ser, amada iglesia, que nosotros andemos caminando, amén, andamos mal. Dice la palabra de Dios que muchos caminan pareciendo que son caminos de bien, pero son caminos de muerte. Amén. Nosotros tenemos que examinarnos diario, todos los días tenemos que estar examinándonos, y qué mejor que si nos examinásemos a través en la palabra de Dios.
Amén. Que ella sea la que nos examine a nosotros para que nosotros podamos mirar si realmente estamos bien o vamos bien. Amén. Porque si yo le pregunto a alguien, le digo, ¿tú cómo estás? Va a decir que está bien. Amén. Pero en realidad estamos bien. Mire lo que dice, ya tiene Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15 y 16 y 17, lo vamos a leer. Dice, yo les he dado un ejemplo. Oiga, escuche, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Aleluya. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, mirar que se nos ha dejado, amén, nos han dado un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Aleluya. El mismo Señor Jesús les dice a los discípulos, cuando les dice de los fariseos, lo que les dicen ellos que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué, amada iglesia? Porque lo que ellos hacían era un mal ejemplo de lo que estaban haciendo. Entonces nosotros, amados, debemos de mirar, debemos de ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos siguiendo. La palabra de Dios nos advierte a nosotros, nos deja una advertencia, amén. Dice, voy a tomar nuevamente 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Lo quiero tomar, quiero retomarlo para que esto es lo más esencial para nosotros. Amén. Para que nosotros, amada iglesia, tomemos el ejemplo, veamos los ejemplos y caminemos en los buenos ejemplos que la palabra de Dios ha dejado para nosotros. Porque dice, no lo voy a leer todo, nomás voy a leer una parte. Dice, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia. ¿Qué es, amada iglesia, lo que nuestros antepasados, amén? ¿Qué fue lo que sucedió con nuestros antepasados, amén? Que hicieron ellos y nos lo dejaron a nosotros como un ejemplo, pero como una advertencia. ¿Qué era lo mal que ellos estaban haciendo? Aleluya. Y eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. En esta hora, para que nosotros, amada iglesia, como iglesia de Jesucristo, no caigamos. Este era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estaba hablando de los antepasados, amén, y lo dejaron para estos últimos tiempos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en aquellos tiempos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en aquellos tiempos? Que lo que hizo lo hizo mal. Escuche, y a nosotros nos lo dejan como una advertencia para que nosotros no hagamos eso, para que nosotros no caigamos. Nosotros miramos y sabemos que todo lo que hacía mal el pueblo de Israel les traía muchas consecuencias. Traía consecuencias, amada iglesia, usted lo sabe bien, eran cada vez que hacían algo algo que hacían mal, amén. Dice, amada iglesia, que les llegaba, ya sea que les venía mal a sus vidas, eran cautivos, se los llevaban a cautiverio, amén, moría mucha gente, etcétera, amén. Entonces hay cosas que nosotros, para nosotros, tenemos que ver qué fue lo que sucedió en el antiguo tiempo. La palabra de Dios dice que Israel para la iglesia es un espejo. Dice, lo podríamos decir, dice que el pueblo de Israel para nosotros es una sombra, es la sombra de la iglesia, amén. Entonces nosotros tenemos como iglesia, nosotros tenemos que evitar todo eso. Nosotros como iglesia tenemos que caminar mejor todavía. Nosotros tenemos que no caer en los mismos pasos que ellos cayeron. Por eso nos dejaron como ejemplo y nos están advirtiendo. Es una advertencia, no es una amenaza, es una advertencia.
Amén. Es una advertencia. Como iglesia nos advierten para que nosotros no caigamos, para que nosotros no parecemos, para que nosotros, amada iglesia, no seamos presa fácil del enemigo, para que el enemigo no nos lleve cautivo, para que el enemigo no nos vuelva a regresar nuevamente, el pecado no nos vuelva a envolver, toda situación adversa que quiera venir sobre nuestra vida. Amada iglesia, para eso es. Entonces, yo quiero, aleluya, que veamos cuáles estos ejemplos. Estos ejemplos, amada iglesia, que el apóstol Pablo les está hablando a los corintios, les está diciendo a los corintios, amén, que ellos vean para que ellos no caigan, para que ellos no tropiecen. Porque el verso 12 dice, el que vea que esté firme, el que vea que esté firme, vea que no resbale, vea que no caiga. Aleluya. Amén. Pero muchas de las veces, amados, nosotros nos creemos que ya las podemos, que somos cristianos maduros y caemos y resbalamos porque nos descuidamos. Amén, somos presa fácil del enemigo, somos presa fácil del pecado. ¿Por qué? Porque nos confiamos a nosotros mismos, porque nosotros decimos, no, es que yo ya con esto ya la hice. No, amada iglesia, no te confíes en ti mismo. Hace unas semanas atrás, aquí mismo en los discipulados, estuvimos hablando del apóstol Pedro, que él mismo decía, no, es que yo sí la puedo, ¿me entiende? No se puede. Nosotros dependemos de Dios, nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la fuerza para que nosotros podamos seguir avanzando. Si tú estás fuerte, si tú estás firme, entonces mira para que no caigas. Examínate, no vaya a ser que vayas a tropezar. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos? Quiero que vayas conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 6. Escucha, mira lo que dice este texto. Aleluya. Vamos a estarlo sacando en los textos, amado, los puntos. Allí están los puntos, amado, en estos textos, y de ahí los vamos a sacar para que nosotros veamos estos ejemplos de los cuales el apóstol Pablo les está hablando a los corintios y les está diciendo, miren, corintios, miren, iglesia, esto fue lo que le sucedió, esto fue lo que pasó a nuestros antepasados. Y ellos cayeron, ellos perecieron. Miren esto, miren lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aleluya. Para nosotros. Amén. Para nosotros. Vuelvo a repetir, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Entonces, el ejemplo que nos deja como advertencia a nosotros, amada iglesia, es no codiciar, como codiciaron ellos. Nuestros antepasados estuvieron codiciando. Aleluya. La codicia. Aleluya. Dice, amada iglesia, que en los acontecimientos que tuvieron lugar en los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo de Éxodo, vemos una enseñanza que nos es de aplicación. Amén, de aplicación para nosotros. Dice, los hijos de Israel eran en realidad ejemplo para nosotros, mostrándonos lo que nos sucederá mostrándonos lo que nos sucederá si también codiciamos. Ellos nos dejaron un ejemplo, porque ellos estuvieron codiciando. ¿Y qué fue lo que les sucedió? Ahorita vamos a leer, no quiero que se me adelante. Amén. Así es que los bendecimos a cada uno de ustedes, amados. Comparte esta página
amén, hágale saber a los hermanos que ya estamos, amén, que empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí, aleluya, ya vamos en el primer punto. Dígales que esto se va a poner bueno, amén. Así es que los bendecimos a cada uno de ustedes, amados, amén, para que sigamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los hijos de Israel, escuche, eran en realidad ejemplo para nosotros, para nosotros. Israel para nosotros es un ejemplo, amén, aleluya, mostrándonos lo que nos puede suceder si también codiciamos cosas malas como ellos lo hicieron. El pueblo de Israel estuvo codició cosas malas, amén, y sucedieron cosas malas para el pueblo de Israel. La codicia no es buena, amados. La codicia no es buena. Al leer el Antiguo Testamento deberíamos leerlo no solo como una historia, sino como un contenido de lecciones de la gran importancia práctica para nuestras vidas en la vida de hoy. Escuche esto, vuelvo a repetirlo. No lo deberíamos de leer como una historia, sino como un contenido de lecciones y de gran importancia, amén, práctica para nuestras vidas en el día de hoy. Así es como nosotros lo debemos de leer. ¿Qué fue lo que sucedió? Aprendamos. Nosotros nos hace falta mucho aprender todavía. Muchas cosas tenemos que aprender. Y lo único que nos puede enseñar a través de esto es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y usted lo puede leer en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir. Amén. Y todo eso, amado, nos puede enseñar. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que leerlas con el entendimiento, saber qué es lo que nos está advirtiendo. La palabra de Dios trae advertencia, la palabra de Dios trae bendiciones, amén, trae para nuestro diario vivir, amén, cómo nosotros nos podemos conducir. Simplemente veamos al pueblo de Israel, porque eso es lo que estamos leyendo, eso es un ejemplo. La codicia fue el origen de las 4 ofensas enumeradas y por lo tanto se pone en primer lugar. Escuche, cuatro ofensas, 4 ofensas, y la primera se enumeraron y la primera fue la codicia. La codicia, amén. En un caso particular fue la codicia por causa de la carne. Escuche, hay algo bien interesante aquí, amén. A causa de la carne, cuando lamentaron la falta de pescado, de ajo, se recuerda eso que el pueblo de Israel venía, no hay carne, los pescados y los ajos, los pepinos, los puerros y todo eso, se venían quejando. Escucha, amada iglesia, que habían dejado en Egipto. Pero mire, quiero que vayamos nosotros a Números, capítulo 11, versículo 4. Amén. Aleluya. Números, capítulo 11, versículo 4. Mire lo que dice. Y la chusma que de Egipto venía en medio del pueblo se dejó llevar de una codicia vehementísima. Y también los hijos de Israel tornaron y lloraron diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Aleluya. ¿Qué es lo que estamos hablando, amada iglesia? Escuche esto. Me llama la atención porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no nomás salió el pueblo de Israel, sino que se le pegaron mucha gente, más los que venían en el camino,
Mucha gente, no pueblo, se le pegó, se introdujo en el pueblo de Israel. Y a lo que dice la palabra de Dios, que esa gente fue la primerita que empezó, amada iglesia, amén, a quejarse, a estar codiciando carne, aleluya. Y contagiaron, amada iglesia, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó también a pedir, a pedir carne, queremos comer carne, que ya está. Escucha, amada iglesia, escuche. Quiero que vaya juntamente conmigo, quiero leer otro texto, ahí mismo en el 11, pero ahora vamos a leer el versículo 33 y el 34. Ya leímos el 4. Vámonos hasta el 33 y el 34. Dice, pero la carne estaba todavía entre sus dientes, aún no había acabado de mascarla, cuando se encendió la ira de Jehová contra el pueblo. Y Jehová hirió al pueblo con una plaga sobremanera grande. Escucha, amada iglesia. ¿Será malo pedirle carne a Dios? Porque eso es lo que ellos le estaban diciendo. Aleluya. Esa es la codicia. Escuche esto. Estas se incluyen en las cosas malas. La codicia, el pedir carne. Amén. Escuche esto. Porque lo fuesen, no porque lo fuesen en sí, no porque fuera malo pedir carne, sino porque se transformaron en malas cuando los israelitas codiciaron aquello que Dios les retenía y estuvieron descontentos con lo que Dios le proveía. Entonces, recuérdense que el pueblo de Israel caminaba en el desierto, Dios era el proveedor, Dios lo sostenía, Dios hizo descender un maná del cielo que nadie nunca jamás había visto. Amén. Un milagro de parte de Dios dándoles de comer. Los mantenía ese alimento que Dios le sustentaba al pueblo de Israel. Era lo que ellos necesitaban. Pan del cielo. Aleluya. Pero no era tanto, amada iglesia, lo que ellos empezaron a codiciar, a comer, se hastiaron, le dijeron a Dios, ya estamos hastiados de lo que tú nos das de comer, queremos carne. Escuche, empezaron a codiciar cosas, amada iglesia, y la carne, eso se empezó a transformar en malo. Amén. Porque lo que Dios les estaba dando era el sustento. Cuando Dios nos sustenta, con lo que Dios nos está sustentando, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Amén. Y cuando ya nosotros empezamos a formular, aleluya, entonces empezamos a codiciar. Y eso se empieza a tornar el malo. Aleluya. Y fue lo que el pueblo de Israel empezó a hacer. Nosotros, amada iglesia, si Dios te está sustentando, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Yo, amada iglesia, en realidad yo estoy contento con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mucho, poquito o más o menos, como sea, pero Dios nos lo ha dado. Y lo tenemos y lo saboreamos. Amén. Estamos contentos con lo que Dios nos da porque Él es el sustento de lo que Dios nos da. Hoy sí yo puedo decir, Dios nos da el sustento de cada día. Amén. Y estoy contento y estamos contentos, mi familia está contenta con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos está proveyendo. Amén. Muchos dicen por allá, no, es que si Dios no te hace rico, si Dios no, entonces tú no eres un hijo de Dios. No, eso es mentira. Amén. Dios va a proveerte, amada iglesia, y Dios te va a dar y Dios te va a sustentar. Cuando tú ya empieces a codiciar, a formular cosas de lo que empiezas a decirle de lo que ya estás mal, de lo que ya estás hastiado con lo que Dios te está dando, entonces, amada iglesia, eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Empezó a codiciar con lo que
los que se injertaron, los que venían juntamente, los que no era pueblo, se metieron entre ellos. Ellos empezaron a formular cosas y invadieron al pueblo de Israel y lo hicieron que ellos también empezaran a clamar. Aleluya. Punto número 2. Vayamos avanzando. Aleluya. Mira lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Seguimos estudiando, segunda de Corintios 17 dice, ni seáis idólatra, como lo eran algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron para juguetear. Aleluya. Escucha, amada iglesia. Dice la palabra de Dios, ni seáis idólatra. ¿Qué es idolatría? Aleluya. La idolatría es por medio de, escuche esto, la idolatría es por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos en el Antiguo Testamento. Aleluya. Escuche esto. Escuche esto. Se aplica también, hablando de la idolatría, se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura. Amén. O cosa de modo que está tomando o que toma el lugar del Creador. Imágenes, prácticas tomadas en cultos extraños y prohibidos. Amén. Se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura. Aleluya. Y cuando hablamos de criatura, ya sea animal, ya sea de cualquier índole de animal, amén, ave, reptil, pez, que camina en la tierra, y también de hombre, de humano, porque el hombre también es una criatura. Cuando nosotros, amada iglesia, idolatramos eso, o cosa de modo que se toma el lugar del Creador. Hoy en este tiempo, amada iglesia, nosotros miramos que hay muchas cosas que le han quitado el primer lugar a Dios. Amén. Y mire, usted lo sabe, lo hemos mencionado en otras veces, tenemos estos aparatitos, mire, que le han venido a quitar el primer lugar a Dios. Estos aparatitos, aleluya, la tecnología que le vino a quitar el primer lugar a Dios. Pasamos más tiempo con estos aparatos que en oración con Dios. Esto no se nos puede olvidar, porque caminamos 3, 4, 5 cuadras y nos regresamos por él. ¿Qué es lo que le ha quitado el lugar, el primer lugar a Dios, amada iglesia? Y eso se ha vuelto una idolatría. Muchas de las veces nosotros idolatramos tanto a nuestros hijos. Aleluya. Hay que amarlos. Yo no estoy diciendo que no los ames. Hay que amarlos. Aleluya. ¿Se recuerda el domingo estuve hablando de Abraham, del sacrificio que Dios le pidió a Abraham de que sacrificara a su hijo?
Fue tanto que se le metió su hijo Abraham en su corazón que se olvidó por un largo tiempo de Dios. Aquel que levantaba altares, que hacía altares, dejó de levantar altares por levantar un altar a su hijo. Le tuvo que salir al encuentro Dios a Abraham. Y cuando le salió al encuentro Dios a Abraham, cuando le habló, aleluya, lo primero que le dijo Dios a Abraham: quiero que me des a tu hijo. Aleluya. Allá en el Nuevo Testamento se le acerca un hombre al Señor Jesús, un rico, y le dijo: maestro bueno, ¿te conoce esa historia también? ¿Qué debo de hacer?, le dice este hombre al Señor Jesús, para heredar la vida eterna. Y recuérdese, amada iglesia, que para heredar la vida eterna, lo único que se necesita es recibir a Cristo Jesús en su corazón. Nada más. Y este hombre le dijo: ¿qué debo de hacer? El Señor Jesús le dijo: honra a padre, a madre. Ay, Señor, los mandamientos los hago. ¿Qué más? Ve y vende todo lo que tiene, le dijo, y dalo a los pobres. ¿Cuál era su Dios? ¿Cuál era lo que le quitaba el primer lugar a Dios? El dinero. Hay muchas cosas, amada iglesia, que si nosotros no examinamos, no nos examinamos, porque nosotros podemos examinar a los demás. Nosotros podemos ver a los demás qué es lo que están haciendo mal. Pero examinámonos nosotros para mirar qué realmente, a quién nosotros estamos idolatrando. Si realmente es Dios el primer lugar en el que tenemos. La palabra de Dios dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre todo, sobre esposa, hijos, padre, madre, todo, sobre todo. Primeramente es Dios. Y cuando se le quita el primer lugar a Dios, entonces es que estamos idolatrando o se está idolatrando otra cosa. Aleluya. Bendecimos al pastor, al profeta Giovanni. Aleluya. Bendiciones, profeta Giovanni. Que Dios te bendiga. Entonces, la idolatría no nomás es tener una imagen. No nomás es tener algo de barro, de metal, de oro, de yeso, de piedra, de madera. Amén. Escuche. Imagen. Porque la imagen también puede estar aquí en la mente. No necesitas estarla viendo. Entonces, todo eso es lo que es idolatría. Pero leamos, vamos más, avancemos. Dice Éxodo capítulo 32, versículo 1. Vamos a leer varios textos aquí, varios versículos. Éxodo 32, versículo 1 en adelante dice: mas como viese el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, reuniéndose el pueblo alrededor de Aarón, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, que en cuanto a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya hecho de él. Díjoles Aarón: quitad todos los pendientes que hay en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Quitó pues todo el pueblo los pendientes de oro que tenían en las orejas, y los llevaron a Aarón.
Y él, tomándolos de la mano de ellos, hizo del oro un becerro de fundición y acabó de formarlo con un buril. Y ellos dijeron: estos son los dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro e hizo pregonar a Aarón diciendo: mañana será fiesta solemne a Jehová. Por lo cual madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios. Luego, sentándose el pueblo a comer y a beber, levantándose a juguetear. Escucha, amada iglesia. Después de que lo sacaron de Egipto, después de que Dios lo sacó de Egipto, aleluya, a través de la mano de Moisés, aleluya, o Moisés a través de la mano de Dios. Es Dios el que lo sacó de Egipto. Moisés fue el conducto a través de ellos, amén, pero fue Dios el que lo sacó. Llegaron al monte, Moisés subió al monte para estar con Dios. Usted conoce que allí en el monte se le dieron las tablas, amén, de los mandamientos. Y dice que fueron 40 noches, 40 días que en la presencia de Moisés, en la presencia de Dios. Y dice que cuando estaba allí la presencia de Dios, Moisés, dice que se empezaron a escuchar gritos de alegría y de gozo y de todo eso. Y Dios escuchó y le dijo a Moisés que descendiera para que viera al pueblo. Usted sabe lo que acabamos de leer ahorita. Un pueblo no regenerado, un pueblo, amada iglesia, que vio el poder y la mano de Dios, que lo sacó con mano poderosa. Rápidamente se le olvidó. Y diciendo: ¿dónde está este que nos sacó? Amén. Le dijeron a Aarón, y Aarón rápidamente les empezó a hacer un becerro de oro que proclamó que era Jehová. Aleluya. Y empezaron a adorar, empezaron a sacrificar y adorar a ese becerro. Y dice, amada iglesia, que empezaron a hacer fiesta de tal forma que Dios se enojó. Y usted sabe todo lo que sucedió, amada iglesia, que en ese tiempo mucha mortandad hubo por la idolatría. Porque rápidamente, amada iglesia, se volcaron a la idolatría. Rápidamente se olvidaron de aquel, amada iglesia, del que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Nosotros como pueblo de Dios, amada iglesia, que Dios nos ha sacado con brazo poderoso, porque el que nos tenía atados era Satanás y se necesitaba uno más fuerte que él para podernos arrancar de sus garras. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que nos arrancó y nos trasladó de las tinieblas a la luz, para que nosotros adoráramos al Dios vivo, para que nosotros, amada iglesia, nuestra adoración sea a Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Pero ahora en estos tiempos, amada iglesia, hemos cambiado, hemos adorado o se está adorando otras cosas en vez de a Dios. Aleluya. Y usted vio, leímos lo que es, amada iglesia, la idolatría. Se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura o cosa, de modo que ésta tome el lugar del Creador. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: Jesús entonces le dice: apártate, Satanás, porque escrito está. Escucha, amada iglesia, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. No hay a quien más hay que inclinarse, no hay a quien más hay que darles más tiempo. Al Señor hay que darle el tiempo,
porque entre más tiempo le demos al Señor, más beneficio vamos a tener nosotros. Entre más comunión tienes tú con Dios, más beneficios somos nosotros, más nos beneficiamos nosotros. Entre más lees la palabra de Dios, más beneficio va a ser para tu vida. Entre más horas, más ayunas, más lees, no te dejas de congregar, vas a recibir más beneficios tú. Pero si nosotros, amados, estamos idolatrando otras cosas que no deben de ser, y muchas veces decimos, ¿y por qué me pasa esto? Pero sigamos adelante porque el tiempo avanza. Dios me los bendiga, amados. Bendiciones, aleluya. Bendiciones, amado. Aleluya. Miren lo que dice, vamos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Vamos a avanzar. Aleluya. ¿Cómo vamos con tiempo, hija? Si vamos bien, ¿verdad? Aleluya. Entonces, primera carta a los Corintios, ahí es donde estamos, capítulo 10, versículo 8, mire lo que dice: ni cometamos fornicación, como algunos de ellos la cometieron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué quiere decir, amada iglesia? Otra advertencia. Después de que salieron a comer, después de que salieron a danzar, después de que hicieron eso, dice, amado, que el pueblo de Israel empezó a cometer fornicación entre todos ellos ahí en la misma fiesta que tenían ellos. Empezaron a fornicar. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos? Hay mucho pueblo que fornica. Amén. Hemos visto nosotros, oído, amada iglesia, que gente cristiana fornica, cae en fornicación. Y eso es lo que nosotros, y decimos, y se dice, que están bien fortalecidos en el Señor. Entonces, ¿por qué caen? ¿Por qué, amada iglesia, caen? Hermanos, ministros, dice la palabra, el que vea que esté firme, vea que no caiga. Hay que examinarnos, por eso la examinación diario para nosotros como hijos de Dios tiene que ser, amados, diario. Diario tenemos que examinarnos. El pecado, escuche, el pecado no viene de la noche a la mañana, el pecado no viene de un día para otro, amados. El pecado viene desde atrás. Y si ya fornicó uno es porque desde acá el pecado le cerró el ojo y no lo quiso rechazar, no lo rechazó. Y se viene y se viene y se viene hasta que se consume. La fornicación. ¿Cómo nosotros podemos fornicar espiritualmente? Aleluya. Yéndonos a través con otros dioses. La idolatría nuevamente podríamos entrar. Amén. Fornicación. Se usa de una relación sexual ilícita, relaciones sexuales voluntarias entre dos personas no casados. Adulterio. En este sentido figurado, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía. Escucha, amada iglesia. En sentido figurado, la fornicación se refiere a toda forma de apostasía y la relación inmoral de un creyente con otros dioses. Otros dioses. Otros señores. Aleluya. Esa es la fornicación. Mire lo que dice Números capítulo 21, versículo 1 al 4, dice, Números 25, versículo 1, y mientras habitaba Israel en Sitim, comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. ¿Y qué les había dicho el Señor? No se junten con otros pueblos, porque los van a hacer caer, los van a hacer fornicar, los van a hacer tanto idólatras. Se van a volver a sus dioses también, sus dioses paganos. Escuche, porque el versículo 2, porque estas
convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y comió el pueblo y postróse ante los dioses de ellas. Por manera que Israel entregóse a Baal peor. Y encendiéndose la ira de Jehová contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos delante del sol. Es desagravio a Jehová para que la ardiente ira de Jehová se aparte de Israel. Qué tremendo, amada iglesia, es ver. Señor les había dicho que no se metieran con otros pueblos, que se mantuvieran. ¿Por qué? Porque también se los dijo, porque si ellos se meten con otros pueblos, aleluya, hombres o mujeres, como sea, amén, los van a hacer que se vuelvan a sus dioses. Tanto van a fornicar, tanto en lo físico y en lo espiritual. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. La fornicación es física, pero también es espiritual. Cuando nosotros empezamos a adorar, o cuando se empieza, no nosotros, cuando se empieza a adorar a otros dioses. A otros dioses. La palabra de Dios dice que nuestro Señor es Dios de dioses. Entonces, si hay otros dioses, hay muchos que los están adorando. Y esto es fornicación. Tanto como cuando se mete con otra persona, cuando no está casado, o cuando está casado que se mete con la esposa o el esposo con otra, que no es su esposa o su esposo. Esa es fornicación. Y esa es ira de Dios. Dice, amada iglesia, que hay pecados que realmente son de muerte. Y uno de los pecados que son de muerte, amado, que no perdona a Dios, es la fornicación. Y andan muchos que dicen ahí, no, es que Dios es bueno y Dios es amor y que Dios perdona. La palabra de Dios no dice eso. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, aún en la idolatría, en lo espiritual. Estás engañando a Dios. Y cuando digo estás engañando a Dios es que estás teniendo, lo voy a decir de esta forma, estás teniendo relaciones con otro Dios, que no es Dios, que no es nuestro Dios. Aleluya. Usted dice amén. Diga amén, aunque sea, amado. Los que están ahí viéndonos conectados. Aleluya. Que sea, levante sí el dedito, mire. O escriba allí amén. Dios no puede ser burlado, amados. Dios no puede ser burlado. Amén. Mire lo que dice. Sigamos hacia adelante. ¿Dónde nos quedamos? El 9. Veamos el punto número 4. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 9. Diez, 9 de Corintios dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron mordidos por serpientes. Aleluya. Tentar. ¿Qué es tentar? Dice que tentar, amado, viene una palabra en hebreo que es masa. En griego dice que es peirasmos, que significa inducir a pecar, sino también someter a prueba. Aleluya. Pero dice aquí, dice primera
de Corintios capítulo 10, versículo 9 dice, ni tentemos al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Los hombres rebeldes se atreven a tentar a Dios. Solamente los hombres rebeldes, amado. Solamente aquellos, amada iglesia, se atreven a tentar a Dios. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 17, ya estamos terminando. Aleluya. 17:2. Éxodo 17:2, mire lo que dice. Por lo cual el pueblo atercó con Moisés, diciendo, danos agua que beber. Y les dijo Moisés, ¿por qué atercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Amada iglesia, antes de entrar al otro texto, déjame decirte algo. Dios conoce la necesidad de nosotros. Todo mundo sabemos eso. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Amén. Pero estos hombres, amada iglesia, empezaron a pelear con Moisés, a altercar con Moisés. Aleluya. Sabía que no había agua, pero empezaron a altercar, empezaron a altercarlo. Escuche, porque no es malo decirle a Dios por lo que nosotros estamos pasando o por lo que nos está sucediendo. No es malo, pero ellos empezaron a hablar y empezaron a hablar de más. Y para eso nos trajiste aquí al desierto, para que muramos de sed. Mejor nos hubiéramos muerto allá. Allá sí hay quien nos hubiera enterrado, allá sí hay lugar bueno para que nos enterraran en Egipto, pero aquí nos trajiste para que muriéramos de sed, para que muriéramos de hambre, para que muriéramos. Empezaron a tentar a Dios. Muchas de las veces, amada iglesia, nosotros tenemos que saber cómo nosotros tenemos que pedirle a Dios. Pero no alterquemos, no tentemos a Dios. Mira lo que dice el 7, bríncate hasta el 7, Éxodo 17:7. Y Dios dice, y dióse a aquel lugar el nombre de Masa y de Meriba, por razón de la que altercaron los hijos de Israel, amén, por haber ellos tentado a Jehová diciendo, ¿está Jehová en medio de nosotros o no? Aleluya. Qué tremendo, amado. No nos atrevemos nosotros a tentar. Solamente los rebeldes son los que tientan a Dios. Nosotros tenemos que saber esperar en Dios, amada iglesia. Nosotros, al hacerle así, queremos que Dios actúe. No, Dios no actúa así, ni va a actuar. Hay que saber esperar en Dios. Dios conoce tu necesidad, amada iglesia. Tú que nos estás viendo, Dios conoce tu necesidad. No alterques con Dios. Simplemente humíllate delante de Él y hazle saber lo que estás pasando. Y Dios va a proveer, porque Él es tu proveedor. Él es el que provee para nosotros, para su iglesia, para su pueblo. A ustedes decían amén. Aleluya. Quiere decir que los hombres, en lugar de esperar en Dios con humildad y fe, intentan ver hasta dónde puede llegar frente a Él con sus críticas, sus demandas, sus atrevimientos, exponiéndose a juicio. Te lo vuelvo a repetir. De lo que estamos hablando. Quiere decir, tentando a Dios, quiere decir que los hombres, en lugar de esperar, eso es lo que tenemos que hacer, saber esperar, saber confiar en Dios, con humildad y fe. Así es como nosotros debemos de no altercar con Dios, no tentar a Dios,
sino que tenemos que saber esperar en Dios. Y más cuando nos humillamos delante de Dios. Humíllate delante de tu Creador. Yo cuando vengo, que tengo una necesidad, yo vengo delante de Él y yo le digo, mira Señor, ¿a quién más puedo recurrir sino a ti? Yo abro mi corazón delante de Dios y yo le digo, cuando vengo enojado, vengo triste, o cuando me eché un pleito ahí con la mujer, yo le digo, Señor, aún hasta con mi mujer me enojé por esto y por esto y por esto otro. Ayúdame, tú eres el único. Aún por las necesidades, amada iglesia, tenemos que saber esperar en Dios. Pero no venir, amada iglesia, e intentar a ver hasta dónde puede llegar Dios, haciéndole creer, y aquí, Señor, y uy, Señor, no, tranquilo. Sabe, aprende a esperar en Jehová. Sé paciente, pacientemente, dice su palabra. Amén. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él me sustentaba. Aleluya. Y eso es lo que quiere ser Dios. Pero no provoquemos a Dios, amados. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 9. Escuche. Una provocación al Espíritu Santo. Una provocación al Espíritu Santo. Hechos 5:9 dice, Pedro le replicó, ¿cómo es que os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta y te llevarán a ti. Y al mismo instante cayó a sus pies y expiró. Y al entrar los jóvenes se encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. ¿Por qué, amado? Porque tentaron a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tentamos a Dios? Amén. Ellos le prometieron a Dios. Ellos le dijeron, Pedro no les pidió que fueran a vender la heredad. Escucha, amada iglesia, si tú has tentado a Dios o estás tentando a Dios, muchas de las veces nosotros le hemos dicho, Señor, yo con todo lo que tú me das, yo mis diezmos, y ni los diezmos das. Estás tentando a Dios. No vaya a ser, amada iglesia, que por eso nosotros vayamos a perecer, así como Ananías y Zafira. Nadie les pidió, amada iglesia, que fuera a vender su heredad. Nadie se los pidió. Número uno, la codicia. Porque también quiso ser como Bernabé. Nada más Bernabé, no, también nosotros vamos, no. Tranquilo. No nos aventemos tan grandemente, amado, así tan, no, porque eso es tentar a Dios. Y cuando llegó Ananías delante de Pedro y le dijo, ¿por qué tentaste a Dios, Ananías? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Si no era tuya la heredad, pues. ¿Cuántas veces nosotros tentamos hacia Dios, amados? O le decimos, le ponemos y esto yo te hago, Señor, y no le cumplimos. Eso es tentar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Pensemos lo que vamos a hablar. Aleluya. ¿Qué más? Número 5, el último, amados, el último punto. 10, 1 Corintios 10:10. Mire lo que dice. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del exterminador. Aleluya. Murmurar se usa de calumnia secreta, musitar, murmurar, grumir, decir en tono bajo. Cuando nosotros decimos cuando se están cuchicheando. Amén. No murmure, amada iglesia, de la gente. No murmure de la gente.
Aleluya. Porque eso se vuelve chisme. Y eso es diabólico. Eso puede traer destrucción para persona, individual, familia, congregación, hasta para una nación. Números capítulo 14, versículo 2. Ya estoy terminando, amada iglesia. Ya estoy terminando, estamos en los últimos textos. Dice Números 14, 2. Dice, luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón. Y les dijo toda la comunidad, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Porque Adonai nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada, y nuestras mujeres y nuestros niños caigan en cautiverio. No es mejor no es mejor que volvamos a Egipto. Escucha, amada iglesia. ¿Es mejor regresarse al mundo? Yo creo que no. Si de allí nos sacó Dios. Yo lo digo por mí. A mí me sacó, amada iglesia, del pozo del lodo cenagoso. Ahí extendió su mano el Señor Jesús y me sacó de ahí. Y regresar para atrás. Porque muchos suspiran. El mundial. No, amados. No. Me iba mejor cuando estaba ya sin Cristo. No. No. Es mejor con Cristo. Y vivir para Cristo. Dice el mismo, brinquémonos hasta el 26, 14, 26 de Números. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Advertencias. Nos ha dejado ejemplos para que nosotros no sigamos. Porque hay ejemplos de los cuales nosotros tenemos que seguir. Pero estas son advertencias para la iglesia. Como iglesia de Jesucristo es una advertencia y nos han dejado ejemplos a no seguir, a no hacer, a no actuar como ellos lo estuvieron haciendo. Porque cada uno de los puntos que estuvimos mirando, amada iglesia, trae su propia consecuencia. Y no vaya a ser que nosotros, amados, no alcancemos llegar a casa. Por eso es necesario que nosotros nos examinésemos para mirar cómo andamos. Mirad, dice la palabra de Dios, mirad cómo andáis. Andáis como sabios, no como necios. ¿Qué nos cuesta voltear hacia adentro, amada iglesia, y ver realmente cómo estamos nosotros? Porque esta es tu vida personal. Yo creo que tenemos un vivo ejemplo en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser enseñados. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, amado. La misma palabra de Dios nos edifica a nosotros. La misma palabra de Dios nos consuela a nosotros. La misma palabra de Dios trae mucha bendición sobre nuestras vidas. Pero también trae ejemplos que nosotros no debemos de seguir. El apóstol Pablo les dice,
Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Si no podemos seguir a Cristo, tienes a un hermano que realmente es. Yo recuerdo, termino con esto, amada iglesia, amado hermano, hermana, termino con esto. Yo recuerdo cuando estaba allí en Sacramento, era anciano de la iglesia y había un amado hermano que no lo puedo sacar de mi corazón, ahí está. Un día nos fuimos a tomar café en las mañanas cuando salimos de la oración, nos fuimos al Coffee and Donuts. Y tomando café allí con donas y todo eso allí, estábamos platicando y el hermano me soltó algo, amada iglesia. Y me dijo, hermano José, me dice, le pido que no vaya a caer. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Le dije yo. Me dice, porque atrás de ti hay mucha gente que te viene siguiendo. Y si tú caes, mucha gente va a caer. Y eso hizo, amada iglesia, a confirmar más mi fe en el Señor Jesús. Ya no era tanto por mí, sino por los que venían atrás de mí, porque muchos seguían los pasos. Muchos me estaban viendo de mi caminar. Y eso a mí me llenó de fortaleza para seguir avanzando y confirmarme cada vez más en el Señor. Y así hay gente. Si tú no puedes seguir a Cristo, hay hermanos en los cuales puedes poner la mirada, ministros, pastores, que como son ellos, los puedes seguir sus pasos. No estoy diciendo que le quites la mirada a Cristo porque Él es el único, pero hay grandes siervos de Dios en los cuales nosotros es digno de imitar sus pasos. Sigamos, amada iglesia, avanzando. Apeguémonos cada vez más a la palabra de Dios. Y esa es la que nos va a llevar en victoria, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. ¿Usted dice amén? Aleluya. Así es que, amados, damos por terminado este estudio. Amén. Déjame orar, déjame bendecirte. Aleluya. Recuerda que estamos todos los miércoles, empezamos a las 7. No sé, me gustaría empezarlo a las 7:30. Aleluya. Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Amén. Así es que ahorita déjame orar por ti, déjame bendecirte. Y te doy gracias porque estuviste aquí juntamente conmigo. Amén. Y yo quiero bendecir. Levanta ahí tus manos, cierra tus ojos ahí donde tú estás y déjame bendecirte. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias una vez más, Señor Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor amado, porque tú eres bueno. Señor, sabemos que tú tienes grandes cosas y grandes propósitos para nosotros. Señor, para aún los que están allí conectados, Señor. Padre, yo sé que tu inmenso amor y tu misericordia es para cada uno de nosotros. Yo los bendigo, Señor. Y haz de nosotros, Señor, tanto de ellos como de mi persona, lo que tengas que hacer, Padre, en nosotros. Señor, llévanos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Que podamos seguirte a ti, Señor Jesús, que tú seas el mejor ejemplo para nuestras vidas, Señor. Y que podamos imitarte porque tú eres digno de ser imitado, Señor Jesucristo. Señor, yo bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. Señor amado, tú conoces, Dios mío, Dios, la situación en la
cual cada uno de tus hijos está pasando, la necesidad, Señor amado, de que tus hijos están pasando, Señor, lo que ellos necesitan. Yo te ruego, Dios mío, Dios, que extiendas tu mano, Señor, tu mano sanadora, tu mano de poder, Señor Padre, haciendo milagros, haciendo sanidades sobre sus vidas, restaurando, Señor, su alma, cuerpo y espíritu, Señor. Padre Santo, yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Que tu amor y tu misericordia sea, Señor, sobre sus vidas. Y te doy gracias, Padre, por estos momentos tan agradables que nos haces pasar juntos, aunque ellos no estén aquí conmigo, Señor Padre, pero sé que ahí están, Señor, conectados, Señor, y estamos en un mismo espíritu. Señor, gracias. Gracias por sus vidas, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así es que, amados, recuerde, para la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, mañana es oración. Amén. Y para los hermanos que nos están viendo de otros lugares, el día viernes empezamos a las 7 de la tarde. Amén. Ahí si puedes conectarte, conéctate, te esperamos. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Amén.